¿Haces la antesala tú o yo? Dale tú, dale. Bueno, muy buenas noches, estimados. Sean todos bienvenidos al sistema lectoescritor. Antes de dar inicio a esta web conference, agradecemos de antemano su asistencia a este encuentro que hace parte del sistema lectoescritor. Espacio que se desarrolla todos los miércoles, por lo general en este horario. Antes de dar inicio, quisiera pues compartir algunas normas de etiqueta y son las siguientes. La primera, si tenemos algún tipo de inquietud o pregunta, la podemos dejar en los mensajes. Tengo una persona que me está colaborando en el componente de comunicaciones que dará lectura a sus inquietudes. O en su defecto pueden levantar la mano cuando estemos en este ejercicio y así nosotros podemos darles privilegios de micrófono y así usted puede expresarse. Bueno, no siendo más, les damos la bienvenida a esta web conference que se titula La importancia de la e-biblioteca en el proceso de aprendizaje e investigación. Mi nombre es María Muscu Salazar, el monitor de la biblioteca del ZCAR Puerto Colombia. Antes que quisiera contextualizar en algunos aspectos relacionados pues con la biblioteca y quisiera traer a sus mentes estas dos afirmaciones que tenemos acerca de la biblioteca desde el proceso de aprendizaje y desde el contexto de la investigación. La biblioteca, desde el componente de información, desde el conocimiento, son el recurso que transforma las universidades mediante sus actividades de enseñanza y extensión. O sea, no tenemos universidad sin el conocimiento. Y los guardas de ese conocimiento se convierten en precisamente las bibliotecas. Y para esto les presento esta afirmación de Bustamante, en la cual nos dice que la universidad ideal, téngase claro, la universidad ideal será una inmensa biblioteca o un complejo de sistemas de biblioteca que recojan muchos temas y que estén enlazadas mediante un sistema de telecomunicaciones moderno que les haga partícipes de lo nacional, continental e inclusive de lo mundial. Si observamos, ambas afirmaciones fueron dadas hace más de 20 años, cuando aún no se había desarrollado las tecnologías de la información y la comunicación, aun cuando apenas estaba comenzando lo que hoy se conoce como la sociedad del conocimiento. De alguna manera, podríamos decir que estas eran unas palabras pues proféticas. Se estaba viendo hacia dónde perfilaba el proceso que se desarrolla durante en las universidades, que está muy vinculado con las bibliotecas mismas. Realmente esto fue lo que pasó. La mayoría de las universidades cuentan con un sistema de bibliotecas que están unidas entre sí. Y no solamente ellas, sino que están unidas con otras bibliotecas de otras instituciones de educación superior. Y el asunto ha evolucionado tanto en este aspecto de las bibliotecas, desde que dejamos de ser un conjunto de libros físicos a ser guardas de información en un formato digital. Entonces, con estos elementos presentes, quiero destacar
¿por qué es importante que nosotros aprovechemos la biblioteca como tal? Y el mes pasado fue el mes de las bibliotecas y del bibliotecólogo. Y esta web conference se desarrolla con el fin de destacar la labor no solo que cumplimos como bibliotecólogos, sino también la labor que cumple el mismo espacio como recurso misional en la universidad que brinda apoyo a la comunidad estudiantil. Entonces, teniendo esto en cuenta, las bibliotecas funcionan como unidades independientes o dependientes según las dimensiones de la institución que las alberga. La UNAD se ha convertido no en una universidad, sino en una mega universidad. Y la biblioteca no podía pues estar lejos de eso. Es una biblioteca que cuenta con una serie de recursos y características que la hacen poner a tono con ese concepto de mega universidad. El hecho de contar con alrededor de 100 bases de datos, el hecho de contar con bases de datos multidisciplinares, disciplinares, referenciales, nos convierte por decirlo así, en una muy fuente de consulta, que lamentablemente muchas veces por desconocimiento no sabemos aprovechar. Este asunto de las bibliotecas es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque al momento de nosotros construir nuestros trabajos, ¿qué ocurre? Que nos vamos a algunas fuentes que no son fiables, introducimos algunos elementos que realmente no son como muy competentes, teniendo algo que sí nos puede servir de apoyo. Como estaba mencionando, las palabras de estos anteriores, las citas que estaba presentando, nos indican de que precisamente lo que ellos dijeron es cierto, de que las bibliotecas iban a presentarse como un sistema de una o varias bibliotecas unidas. Y precisamente eso es lo que ha experimentado la educación superior, atendiendo obviamente a ese desarrollo alcanzado con el asunto de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que son las famosas TIC, así como las necesidades de las personas que se dedican a construir ciencia o a generar conocimiento. Entonces, con esto presente, creo que vamos a sentir como ese deber ser de valorar y apreciar este recurso que podemos tener a la mano. A esta parte quisiera añadir de que con el asunto de esta situación atípica que se presentó a nivel mundial con la pandemia, realmente la educación se vio obligada a pasar de la presencialidad a la virtualidad. Y estos recursos que ya nosotros estábamos manejando se convierten en imprescindibles para el desarrollo de algunas actividades que mucha gente pensaban que no, eso no funciona. Y sí, el ejercicio se volvió funcional, pero a la fuerza. Entonces, con esto en mente, ha sido necesario que haya una reorientación, un cambio paradigmático para poder ajustarse a estas nuevas necesidades, para mejorar la calidad de los servicios que se prestan desde las bibliotecas y estar a tono, no solo con lo que pasa aquí internamente, sino mundialmente. ¿Por qué? Porque ahora la información, quien está informado es quien tiene el poder. Entonces se ha convertido en este asunto
la información en un papel determinante en la vida del ser humano. Y desde las necesidades más elementales hasta las más complejas. En este caso, las actividades más elementales que se tenían se están llevando a cabo por los recursos tecnológicos. Y esto ha tenido un aceleramiento tan grande con esto de esta situación de pandemia mundial. Entonces, realmente aquí el aceleramiento que se le ha dado a este asunto del desarrollo de las tecnologías y de la información y las comunicaciones, las TIC, ha llevado a que las bibliotecas tengan una evolución o un proceso de selección natural, podríamos aquí incluir desde el modelo biologista, ¿sí? Biológico, la evolución. Con respecto a estas situaciones y a estos cambios, les tocó reinventarse. Y muchas personas pensaban que las bibliotecas estaban condenadas a desaparecer, porque realmente la idea que se asocia con esto de las bibliotecas es precisamente la de esta imagen. Un espacio solo, donde hay un pocotón de libros, donde no se puede hablar y hay que guardar unas normas de comportamiento, eso sí. Y que ahí están los libros, pero resulta que no. La biblioteca perfectamente fue encontrando los medios y los espacios para hacer una evolución, o sea, podríamos denominarlo así porque están las mediaciones tecnológicas y en este aspecto la biblioteca fue pasando como a eso de la digitalización y después al manejo de los formatos del e-libro. Así como hay libros en una biblioteca física, se encuentran los e-libros, las revistas electrónicas, los libros electrónicos y las fuentes en un formato electrónico. Entonces ya la figura de la biblioteca pasa a reinventarse. Y hay que tener en cuenta algo. Nosotros no podemos hablar de una universidad sin hacer referencia a la biblioteca, porque la universidad surge gracias a estas bibliotecas. Recordemos que anteriormente el conocimiento era algo hermético, era algo que nada más poseía la iglesia. Entonces ya comienza en cierto periodo de la historia a cederse ese espacio, o eso sí, con la supervisión de la iglesia, a desarrollar unos aprendizajes, y estos aprendizajes se guardaban en unos libros que pasaban por unos procesos de revisión. Entonces, las primeras universidades surgen al mismo tiempo de la mano con las bibliotecas. Entonces, podríamos hablar, como menciona aquí, de una relación indisoluble. No puede haber generación de conocimiento sin tener a la mano una información fiable y guardas de esa información. Y esta funcionalidad la cumplen las bibliotecas. En este caso estamos hablando de la e-biblioteca porque ya contamos con un espacio físico, pero prevalece el espacio digital, en este caso el de la e-biblioteca. Como dato curioso, estimados, la Universidad de Gotinga en Alemania fue la primera universidad que rompe con ese paradigma de la biblioteca cofre, porque escogía las selecciones, o sea, ya llega a ser autónoma con el manejo de la información, con el manejo de los libros, y se convierte en el poco tiempo en la mejor biblioteca universitaria.
y se constituye en una de las pioneras en el paradigma de la biblioteca universitaria moderna. Entonces, perdón. Entonces, desde el propio surgimiento de la universidad tuvieron, ¿cuál era la función de la biblioteca? Escúchese, proporcionar los libros a los estudiantes y a los profesores. Obviamente ese proceso no era igual que ahora, porque los libros venían en un formato gigantesco, no se podían sacar, eran muy costosos, los materiales no eran precisamente eran muy pesados. Entonces, manipular estos libros también se constituía en algo muy pesado. En esa época no había ningún medio para uno copiar la información. Sencillo, cojo un celular, tomo la captura. Se tenía que estudiar con el libro al lado y con los cuadernos. Y por lo general las personas se demoraban mucho. Sin embargo, dentro de esas dificultades, la biblioteca cumplía con la función de hacer accesible la información desde sus mismas entrañas o acervos y facilitarle esto a la comunidad universitaria, constituyéndose esto en un elemento de apoyo para la docencia y para la investigación y de aprendizaje para el mismo estudiante, porque podía tener a la mano información que podía complementar, ampliar y facilitar la adquisición del conocimiento. Valentina, ¿hay algún tipo de preguntas o algo en el chat? No, Madi, hasta el momento no hay nada en el chat. Bueno, perfecto. Vale. Bueno, entonces, con esto presente, tenemos que aquí los profesores se constituían pues en unas personas que eran bastante dinámicos, consideraban que lo sabían, pues tenían mucho conocimiento, y los estudiantes simplemente eran receptores de ese conocimiento como tal, siendo el instrumento más eficaz empleado para la transmisión de los conocimientos el seminario. Ahora, esto fue hasta el siglo XVIII. A partir de la época, de la era de las luces, ya hubo como otro proceso, porque se abren nuevos estados y se va como ampliando este horizonte con respecto a las bibliotecas. Anteriormente las bibliotecas eran dirigidas por unos mecenas y si él estaba ahí se podía acceder la gente, solo unos pocos. Entonces se comienza a manejar una biblioteca mucho más abierta a finales del siglo XVIII. Una biblioteca que atendía todos los días, durante todo el día. Y se abre algo muy importante, las políticas de préstamo del libro. Si usted anteriormente, durante los inicios de estas bibliotecas en el contexto académico, ojo, porque de las primeras bibliotecas, si recordamos, estaba la biblioteca de Alejandría, que bueno, fue devastada por un incendio. El concepto de préstamo del libro se abre alrededor de 1865 y esto facilitaba que las personas pudieran de manera mucho más amplia hacer lectura de los textos y demás, y se le da un voto de confianza al público. De alguna manera se comienza a manejar el concepto de lo público para el conocimiento. ¿Y esto qué facilita? Que los estudiantes tengan, pues obviamente, la facilidad de poder llevarse esa parte del conocimiento a sus casas y poder estudiar.
Sin embargo, nosotros tenemos la biblioteca aquí enfrente de nosotros. Y dirán, ¿cómo así? Sí, porque desde la biblioteca es que usted está escuchando esta web conference. Desde la biblioteca, usted nada más hacer un clic y tiene un mundo de información. Al momento que usted ingresa a cada uno de los contenidos de las unidades, usted está accediendo a la biblioteca. Entonces, a diferencia de estas personas que vivieron hace siglos, que tenían que estar supraditadas a que les pudieran prestar un libro, nosotros tenemos a un clic toda esta información. Y obviamente que nos facilita mucho las cosas. Los que vivimos esa época del libro en físico, entre esas me incluyo, cuando íbamos a la biblioteca de la universidad, me acuerdo también, pedía prestado un libro, no, páseme el libro tal, y miraba el capítulo, aquí está lo que estoy buscando. De ahí yo abría el capítulo y me daban ganas de llorar porque cogían y arrancaban la hoja donde precisamente estaba lo del parcial. Esa falta de cultura, bueno, se comenzó a ver, la gente, siempre hay ese tipo de elementos antisociales en este aspecto, pero a uno que iba con ese anhelo de buscar esa información se le dificultaba. Ahora no, aquí nadie le va a arrancar ninguna hoja, ningún libro, porque usted lo tiene aquí frente, así, y puede inclusive ampliar más la información haciendo el ejercicio de búsqueda. Ahora, ¿y cómo funcionan entonces, o cuál es la base de funcionamiento de las bibliotecas? ¿Cómo funciona un sistema de biblioteca ahora actualmente? Bueno, el sistema de bibliotecas, en este caso, una de nuestras funciones es precisamente para que usted tenga toda la mano, es que los recursos estén disponibles en cada una de las bases de datos. Y obviamente brindar mejoras a algunos recursos. Si hay ya libros que están como que mejor dicho, bueno, entonces se hace un cambio. Y de eso se encarga la parte de biblioteca. De pronto nos manejamos en mucho silencio, pero mucho del trabajo que se hace por la cantidad de información que se maneja. Y esta es la pirámide sobre la cual, Luisa, hay una chica que levantó la mano. Valentina, se llama Luisa Uribe. Sí, Luisa, puedes activar el micrófono y nos comentas tu aporte o pregunta. Continúa, María, porque al parecer Luisa... Ah, bueno, perfecto. Como les venía comentando, tenemos un triángulo de información, de los aspectos o de la triada que se maneja desde la biblioteca y muy particularmente en este contexto virtual. ¿Cuáles? Obviamente la biblioteca está apoyada por las tecnologías. Tenemos un recurso tecnológico. Tenemos el recurso de la información, que es la cantidad de bases de datos que nos apoyan, la información, las revistas, los libros, los artículos y demás que podemos encontrar a la mano. Y la otra, que es quien le da vida a esto, porque podemos tener tecnología y la información y si nadie mira, son ustedes, son las personas. ¿A quiénes está dirigido este servicio de las bibliotecas? A toda la comunidad universitaria. Desde los estudiantes, desde los docentes y todo el personal que esté unido y vinculado a la universidad. En cualquiera de sus modalidades, sea desde el CINET, desde programas de pregrado y posgrado. Entonces, así es como funciona
nuestra biblioteca con esta triada, teniendo en cuenta la tecnología, la información y las personas. En el caso de las personas se tienen en cuenta las necesidades. Recordemos que la biblioteca funciona como un área de servicio misional, o sea, tiene la misión de brindar el apoyo a las personas. En este caso muy particular, y ya determinándolas, estamos hablando de los estudiantes, los docentes y demás personas que requieran los servicios de la biblioteca como tal. Bueno, ¿qué ha ocurrido? Hombre, estábamos hablando de que ha habido una super evolución en este asunto de cómo la tecnología todos los días va haciendo cambios. Y que también ha tocado que esos cambios en diversas esferas, y la biblioteca no ha sido la excepción. Entonces, de la mano de este proceso de modernización y de la evolución que ha tenido el Internet, estábamos considerando los tres ámbitos fundamentales de interacción o cómo funciona la biblioteca a través de las personas, a través de la tecnología y la información que está dispuesta en un formato digital. Entonces, lo que aparentemente se concibía que podía representar la pérdida o desaparición de las bibliotecas resultó en una mezcla o en una ecuación totalmente funcional que ha permitido un reinventarse de este espacio y que ha permitido una coexistencia, que ha permitido una evolución. ¿Y por qué digo evolución? Porque la evolución ha sido mediada por las tecnologías, porque esta evolución, perdón, porque esta evolución ha implicado que hay una coexistencia de elementos como los que estamos viendo ahí, con la información, la tecnología y las personas. De hecho, hasta siento o podría afirmar que la asistencia a las bibliotecas ha aumentado mucho más desde el momento en que comenzó a hacerse esta integración. ¿Cómo así? Anteriormente, asistir a una biblioteca requería un desplazamiento, condiciones de disponibilidad del texto y demás. Aquí simplemente usted coge algún dispositivo, teclea lo que quiere buscar en la biblioteca y ahí lo encuentra. De hecho, cuando estábamos en la etapa de confinamiento más severo, algunas bibliotecas decidieron dejar algunas bases abiertas con el fin de que las personas pudieran hacer lecturas como una contribución para el estado, para el bienestar mental. De hecho, se puede considerar desde ese aspecto que podríamos tener una biblioterapia, que serían lecturas orientadas al mejoramiento de algunas habilidades que tenemos como seres humanos. En fin, de hecho, hasta la misma lectura se constituye en una de las actividades más enriquecedoras que puede tener la persona, obviamente haciéndola desde un contexto adecuado, porque si vamos a leer algo y no lo vamos a disfrutar, le aseguro que no se va a dar un adecuado aprendizaje porque no hay esa motivación que es intrínseca en el mismo. Pero si dedicamos un tiempo a leer de calidad, sí lo vamos a disfrutar. Bueno, hemos hablado mucho de este asunto de las bibliotecas. ¿Cuáles serían entonces estas diferencias entre las bibliotecas digitales y las bibliotecas tradicionales? Las estábamos mencionando. Entre estas, la accesibilidad, porque podemos consultar
la información 24/7. Estimados, a todos los que están ingresando, Valentina, ¿nos podrías facilitar en los mensajes el link de asistencia, por favor, para que se registren y podamos... Sí, listo, ya está en el chat. Hay 2 links de asistencia para que lo tengan presente. Sí, por favor, les agradecemos diligenciar los dos. Uno es para la, estadística y el otro es para poderles enviar la información. Le agradecemos que diligencien los dos, por favor. El del sistema lectoescritor, con él van a poder recibir esta grabación. Hay alguien que está levantando la mano desde el SEAD de Ibagué, Liliana Payanini. ¿Quieres hacer algún aporte? Valentina. Yo creo que se equivocó porque ya bajó la manito. No sé si Liliana está Ya, por ahí. yo la estoy viendo levantada. Bueno, listo. Sí. Bueno, estimados, las bibliotecas digitales y las bibliotecas tradicionales, o bueno, vamos a llamarlas las e-bibliotecas, cuentan con la facilidad de que podemos acceder a la información 24/7, de que podemos consultarlas independientemente de donde estemos, a la hora que queramos. Si algo no nos parece, tenemos la facilidad de cambiar la búsqueda, cosa que no es así en las bibliotecas, porque nos tocaría pues nuevamente dejar el libro donde lo tomamos y comenzar la búsqueda visual de los libros o hacer uso de las famosas fichas que se encuentran en la biblioteca o acercarnos al computador para buscar las referencias que estén asociadas al tema. Aquí el ejercicio es mucho más fácil. Simplemente usted hace uso del buscador o de alguna base de datos y comienza a buscar y a contextualizar. Este sí me sirve, este no me sirve, creo que me voy con este, y comienza a leer. De pronto es una base de datos de libre acceso, en fin, entonces ahí usted comienza a ya usted comienza como que a jugar con la información, y digo jugar porque esto me conviene, esto no, en fin, y entonces usted selecciona con qué se va a quedar. Además, dentro del mismo proceso tenemos que la biblioteca debe animar a esa búsqueda del conocimiento. ¿Cómo así? A través de la biblioteca nosotros podemos ampliar el conocimiento. A través de las lecturas puede haber la generación de conocimiento, porque de hecho a través de las lecturas que nos aparecen en las unidades se nos piden unos productos que son los trabajos que tenemos que entregar para demostrar cómo va nuestro proceso de aprendizaje. Recordemos, entre las características del estudiante, una lista es el aprendizaje autónomo. Vamos a explorar un poquito más acerca de las funcionalidades que tienen las bibliotecas, que de hecho también nosotros los tenemos: el servicio de préstamo, el servicio de instrucción bibliotecaria, las publicaciones periódicas. Tenemos una hemeroteca y de hecho dentro del repositorio están las publicaciones periódicas que se hacen desde las revistas de cada una de las escuelas. Tenemos la selección de libros, presentamos exposiciones también, tenemos un catálogo donde usted puede hacer consulta de los libros en físicos que estén en las bibliotecas. Obviamente cumpliendo los protocolos de ingreso, y bueno, no en todas las zonas se han abierto. Sin embargo, sí existe ese servicio. También somos los encargados de la parte de las cargas de los trabajos de grado. Y bueno, también dentro de quienes estamos en esta área de las bibliotecas, supervisamos las salas de lectura o las áreas de trabajo, las salas de cómputo. A ver, dentro de las bibliotecas universitarias, algo que deben tener es anticiparse a los cambios tecnológicos. Y esto es lo que ha ocurrido en la gran mayoría. Muchas universidades, diría que la gran mayoría, cuentan con un espacio
un repositorio y unas bases de datos donde sus estudiantes pueden hacer revisión de cada una de estas fuentes, siendo los potenciales usuarios, pues los mismos profesores, estudiantes y algún personal externo. Lo que se encuentra en la biblioteca, ¿para qué está ahí? Obviamente esto cumple con un proceso de revisión y está para facilitar el proceso de aprendizaje y de investigación del personal adscrito a la universidad. Ahora, no podemos referirnos al ejercicio docente sin hacer alusión a la investigación. El docente que no investiga está condenado a desaparecer. Entonces, ¿dónde más se puede encontrar la información que apoye este proceso de investigación? Sino dentro de las bibliotecas. Entonces, dentro de estos servicios que son de apoyo para para este ejercicio son los servicios de préstamo interbibliotecario, la difusión de información, la educación de los usuarios, que hace parte de estos espacios que no solamente se desarrollan los miércoles, sino que todos los días hay un espacio que es manejado y que maneja algo muy, muy concreto. Por lo menos los martes son de investigación. Los lunes, pues, en algunos momentos, algunos proveedores de las bases de datos los piden. Hay un espacio que es un club de lectura que se desarrolla los sábados. Hay unas tertulias, en fin, o sea, cada día hay un espacio diferente. Hay espacio también para el arte. Hemos realizado exposiciones artísticas, conversatorios, en fin, cumpliendo con todas estas funcionalidades que van de la mano con el ejercicio mismo de las bibliotecas, porque no solamente es tener los libros, sino también prestar otros servicios. La biblioteca es muy amplia, además de ser guardas del conocimiento, también nos convertimos en agentes culturales. Dentro de los servicios que también se prestan es el análisis de los contenidos que manejan la biblioteca, la entrada a catálogos más flexibles, la elaboración de algunos boletines electrónicos o novedades que por algunos momentos le llegan a su correo, y la orientación con respecto a las fuentes de información. Y todo esto se hace desde la parte de las capacitaciones que nosotros estamos brindando. ¿Cuáles son las funciones bibliotecarias? Investigación. En este caso, gracias al diseño de herramientas que se ajustan a los requerimientos de los usuarios. Por eso contamos con una gran variedad de bases de datos. Entre estas, como Elsevier, Web of Design, Taylor, ProQuest, Scopus, en fin, que se ajustan a las necesidades de investigación, no solo disciplinarmente, sino también académicamente, como tal. Bueno, y por la parte de gestión, que es la misma parte organizacional, y la difusión. Una difusión, cuando nos llegan nuevos recursos, se da, o se adquiere una nueva base de datos, se da la información a toda la comunidad y se ofrece una capacitación para contextualizar a la comunidad universitaria. Mis estimados, para tener en cuenta, la biblioteca está dirigida a apoyar el proceso docente, educativo y la investigación en la universidad. Está en ese deber ser de apoyar el acceso y el uso de la información, teniendo en cuenta la gran evolución que han tenido las bibliotecas universitarias, pasando desde un formato físico exclusivo a una sala y llegando a un espacio digital amplio donde usted puede acceder 24/7.
Eso dentro del mismo contexto paradigmático que se ha llevado pues con el ingreso de las TIC, que son las tecnologías de la información y comunicación. Tenemos que lo que se consideraba que iba a representar la desaparición de las bibliotecas se constituyó en una reinvención de las mismas. ¿Y saben qué es lo curioso? Que todos podemos hacer acceso de este maravilloso recurso. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos contextualizarnos. Es mucho lo que hay en la biblioteca. Son muchas bases de datos. Algunos estudiantes escriben solicitando apoyo para buscar algo, que no lo encuentran, que no lo saben, que no me deja verlo, que no me deja descargarlo, que me aparece ahí un link, me manda para otro lado raro. Entonces, teniendo en cuenta esta necesidad, por eso se abre y los quiero invitar desde ahora a un ciclo donde vamos a explicar todos esos recursos con los que cuenta la biblioteca. Vea, si la mayoría de los estudiantes supiera lo que tiene, yo creo que ni siquiera utilizarían la letra G para hacer las búsquedas, sino que harían uso de esta maravillosa herramienta. ¿Por qué? Porque me permite, en algunos casos me permite extraer las referencias, en algunos casos me permite contrastar, en otros casos me permite hacer uso del gestor de referencias, que es otra herramienta que muy pocos emplean, pero que me permite administrar la información. Entonces, esto era pues lo que quería compartirles y bueno, muchos se preguntarán el porqué de este encuentro hablando acerca de las bibliotecas o en fin. Bueno, les cuento, el mes de la biblioteca es el día de la biblioteca es en el mes de octubre. En el mes de octubre se celebra el día de la biblioteca y del bibliotecario. Y este espacio surge como respuesta y tributo a esa labor que realizan las bibliotecas y para que valoremos esa labor que realizan muchos de los estudiantes y no solamente los que hacen uso de la biblioteca, sino también para los que están ingresando, hagan y valoren este espacio y hagan uso de él. Entonces, desde el sistema lectoescritor, los estamos invitando al próximo miércoles, porque esta fue la introducción, para conocer todas esas cosas que nos ofrece la biblioteca, desde las bases de datos, desde el repositorio, desde la hemeroteca, cómo mirar las capacitaciones anteriores. Entonces, todo eso lo vamos a considerar el próximo miércoles como tal. ¿Alguna pregunta o inquietud, Valentina? No, María, nadie ha visto nada por el chat. Creo que todo está quedando claro, entonces. Bueno, a todos agradezco, por favor. Voy a dejar mis datos. Dentro de las labores que nosotros realizamos desde las bibliotecas, se encuentran las labores de asesoría. ¿Cuáles son las labores de asesoría? Bueno, entre las labores de asesoría se encuentra esto de las famosas normas APA, se encuentra si hay algún link, ojo, que no les sirva, que no les abra, como por colocarle el término, ese link nos lo pueden reportar y nosotros enseguida daremos aviso para hablar con el proveedor y ver qué es lo que pasa.
si tiene alguna dificultad para visualizar algo o de pronto que me pasó un caso de un link que dice que aparentemente es de un tema, pero no corresponde con ese tema. Entonces, todas esas clases de situaciones las pueden compartir pues con nosotros. El Skype mío es María Esther Muscos. Bueno, quien quiera hacer un comentario o algo, pues con muchísimo gusto les cedo la palabra. Los espero a todos la próxima semana, porque vamos a explicar de manera muy detallada cada uno de los servicios de la biblioteca para hacer buen provecho de este maravilloso servicio. Se los digo, que tengo 3 años, aún no he terminado de explorar, pero cada vez que me encuentro con algo nuevo me entra como una emoción porque es un espacio muy grande. Bueno, a todos muchísimas gracias. Mi Skype es María Esther Muscus. A todos muchísimas gracias y los espero para la próxima semana por este espacio. Ay, gracias, Luisa. Sí, esa es la idea. Bueno, Claudia, si tienes algún tipo de inquietud, con mucho gusto me puedes escribir. Estoy leyendo los mensajes.